continuación, el siguiente panel, el derecho penal y la protección del medio ambiente. Vamos a hablar aquí y a analizar de cómo el derecho penal ha comenzado a jugar un rol más importante en la protección del medio ambiente y cuándo es verdaderamente necesario recurrir a esta jurisdicción. Se va a discutir en este espacio en qué casos la acción penal es la herramienta adecuada para sancionar o prevenir daños ambientales y cuáles son los retos y oportunidades que esta expansión representa para las empresas y para la sociedad. El panel busca generar una reflexión sobre el uso responsable y justo del derecho penal en la defensa de los ecosistemas. Invitamos, por favor, al escenario a continuación a la doctora Ángela Benavides. Ella es la coordinadora de entorno del proyecto Hidroituango EPM, será panelista y coordinadora de este escenario de conversación. Es abogada, investigadora, docente universitaria, candidata a doctora en política y gobierno, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional, con más de 12 años de experiencia trabajando en asuntos de género, comunidades étnicas, derechos humanos, empresas y sostenibilidad, entre otras. Bienvenida. También invitamos al doctor Mauricio Pava como panelista, abogado de la Universidad de Caldas, especialista en casación penal, concurso superior universitario en Compliance de la Universidad de Barcelona y programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Escuela de Leyes de la American University de Washington, con juez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidente del capítulo Caldas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con juez de la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá, entre otros. Bienvenido, doctor Mauricio Pava. Invitamos finalmente al doctor Sergio Pulido, coordinador del área de litigios de justicia, abogado y especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, magíster en Derecho en el perfil de profundización en Derecho Procesal de la misma institución. Sus temas de interés son la filosofía, la teoría jurídica, el derecho procesal, los derechos territoriales, entre otros. Bien. Vamos a iniciar entonces. Doctora Ángela. Discúlpeme, me faltó convocar al doctor Juan David Bassani. Bienvenido, por favor, adelante a este escenario, doctor Bassani. Uno de los socios fundadores de Riveros Bassani Abogados. Bassani Montoya es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en procesal penal de la misma casa de estudios, con maestría en leyes criminales de la State University de Nueva York. Allí estudió detalladamente los sistemas procesales, federales y estatales norteamericanos, desde lo procesal y lo sustantivo. Doctora Ángela, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y muy buenas tardes ya para todas y todos. Yo quiero empezar por agradecer al Grupo de Energía de Bogotá, particularmente al doctor Néstor Fagua y al doctor Juan Sebastián Ortiz. Mil gracias por esta invitación y a todas las personas que nos antecedieron y por supuesto a este panel de expertos maravilloso que en esta oportunidad nos va a permitir tratar un tema muy interesante y muy de actualidad a propósito también de los temas que hemos venido tratando a lo largo del día. Cuando hablamos de naturaleza, indudablemente nos referimos a algo grande y poderoso. Sin embargo, esto tiene un contraste con la fragilidad que el medio ambiente ante la intervención humana y también por parte de los ciudadanos corporativos presenta. Y esto ha hecho que los sistemas internacionales y nacionales de protección posen su mirada sobre la protección del medio ambiente y es por ello que dentro, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se reconoce la protección como derecho humano del medio ambiente, así lo ha manifestado el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y lo ha entendido también la Asamblea General. Incluso se habla del derecho internacional ambiental, comprendiendo la autonomía que éste tiene, y en el orden nacional tenemos no solamente una constitución indicada como ecológica, sino un desarrollo importante en la protección de los recursos naturales, en la potestad sancionatoria del Estado y a lo largo de los últimos años y en especial a partir
de la Ley 2111 del 2021, hemos sido convocados y convocadas a dialogar en relación a la potestad punitiva del Estado en cuanto a la protección del medio ambiente. Entendiendo este avance en dicha protección, yo quisiera empezar por preguntarle al doctor Juan David Bassani, cuando hablamos de la necesidad de desarrollar el derecho penal en la protección medioambiental en Colombia, ¿ante qué tipo de acciones y actores debería concentrarse la potestad punitiva del Estado y por qué? Pues, buenas tardes ya a todos. De verdad que muy contento de estar acá. Gracias al Grupo Energía, al doctor Fagua, al doctor Ortiz, el doctor Pulido, el doctor Baba y la doctora Benavides por acompañarnos en este espacio y por oír estas ideas. Respondiendo a la pregunta, doctora Benavides, rápidamente, pues fíjense que acá hay una paradoja que es bien interesante. El Estado colombiano, sin duda alguna, tiene que trabajar en la promoción y en la protección del medio ambiente. La mañana de hoy ha sido categórica en que deben tomarse acciones dirigidas a la protección, en que los instrumentos y los organismos internacionales y domésticos pues aseveran que debe existir una necesaria protección del medio ambiente y que se debe garantizar esa protección. Uno de esos mecanismos de protección hoy por hoy es el derecho penal y al efecto las leyes y la ley 2111 del 2021 pues ha trabajado en el diseño, en la creación de delitos que estén dirigidos a una mejor protección del medio ambiente. La gran pregunta y la gran paradoja que aparece acá es hacia quién deberían estar orientados esos delitos. Porque la ley y la ley penal, sobre todo, pues tiene que tener la garantía de ser general, impersonal y abstracta para cumplir con esos requisitos de poder ser ley de la República, y eso quiere decir que ataca a quienes se comportan de manera inadecuada hacia el medio ambiente, a quienes explotan de manera irregular recursos naturales, pero también a quienes trabajan en la promoción del medio ambiente, en el desarrollo de la infraestructura del país, en la generación de energía y que pues tienen que lidiar día a día en su actividad con el medio ambiente. Lo que estoy queriendo decir acá es que las empresas que todo el día están haciendo infraestructura en los distintos sectores de nuestro país, en la selva, en los ríos, en los mares, en las montañas de nuestro país, pues se enfrentan a los riesgos que genera esta legislación, pues porque en cualquier momento un descuido podría ponerlos en el ojo del derecho penal. Pero lo cierto es que si uno hace una revisión de quiénes son las personas que más atacan el bien jurídico del medio ambiente, los informes de Naciones Unidas más recientes del año 21, pues señalan que, por ejemplo, la explotación de oro en Colombia en un 65% es ilícita, es decir, son grupos criminales los que principalmente hacen la explotación ilícita de oro. También son grupos ilegales los que principalmente hacen deforestación ilegal y todo esto lo hacen con el propósito de recaudar recursos para financiar las actividades delictivas. De tal suerte que la pregunta que uno debería formarse o hacerse es, ¿debería esta legislación tratar de poner en el target, en el ojo o en el destino de la ley penal a las empresas? ¿O debería la política de criminal del Estado poner el target en esos grupos delincuenciales que son los que están causando mayor daño al medio ambiente, que son los que están afectando en mayor medida a nuestras comunidades y que nos están generando además pues una generación de recursos ilegales? Yo creo que la política del Estado debería estar en esa dirección, porque además en la medida en la que esos grupos delincuenciales, esas organizaciones criminales se dedican a explotar recursos naturales de manera ilegal, pues lo que hacen es que ponen en riesgo la vida de las comunidades, con explosivos, con químicos, con la forma en la que atacan los recursos naturales de las comunidades. Ahora la señora superintendente de forma muy acertada decía, es que una forma de protección de los derechos humanos de las comunidades es asegurar que haya un medio ambiente sano. Y en la medida en la que los grupos criminales contaminan y ponen en riesgo a las comunidades, ahí hay un abandono de la protección de derechos humanos para las personas. De tal manera que a la pregunta que es, ¿hacia quién debería estar orientada la aplicación de la ley? Yo creo que primigeniamente a esos grupos delincuenciales.
Mil gracias, doctor Bassani. Muchos de estos retos públicos que ha mencionado el doctor Bassani, de hecho, se han terminado trasladando hacia el sector empresarial, tanto público como privado, y ello ha hecho que como empresas que buscamos un desarrollo sostenible, debamos buscar también el equilibrio que exista entre el desarrollo económico sostenible y también el bienestar social y ambiental de las comunidades de las zonas que impactamos. Dado esta apuesta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los criterios y apuestas por ASG son sin lugar a duda uno de los principales motores que ha impulsado el sector empresarial. De hecho, escuchábamos también en el panel sobre financiación de la importancia que estos criterios han tenido y del desarrollo que mediante entidades como el IFC, MIGA o el BID y la generación de mecanismos como el del MISI, por ejemplo, pues permiten efectivamente encontrar en espectros extrajudiciales una respuesta a la aplicación de los criterios ASG. Ya en el campo judicial, yo quisiera preguntarle al doctor Mauricio Pava, ¿cuál es la relación entre la adopción y prácticas ASG y la responsabilidad penal medioambiental en Colombia? Bueno, primero, muy grato la invitación del Grupo de Energía, Néstor, Juan Sebastián, a Juan Ricardo, a Paula, muy complacido de estar aquí con ustedes, también con los compañeros de panel. Voy a ser muy considerado con el tiempo y además con la jornada que ya termina casi al mediodía. Es difícil hablar a esta hora de derecho penal, de responsabilidad por omisión, medidas especiales de evitación, en fin. Entonces los penalistas normalmente nos salimos por una más fácil, que es hablar de un caso, porque el caso de pronto resulta un poquito más entretenido. Pero antes de eso, tengo que decirle a Juan David que tiene toda la razón. El derecho penal se debería estar ocupando de las economías ilegales, de las bandas criminales, pero los péndulos, los momentos, los ecosistemas sociales van de un lado para otro y la realidad de hoy nuestra no es esa. La realidad de hoy nuestra es que en los entornos gubernamentales, con los grupos al margen de la ley, están hablando de paz, ¿verdad? Y no pareciera que estuvieran muy ocupados atacando, digamos, los procesos de violencia y de financiamiento ilegal. Por el contrario, los reflectores pareciera que están en las empresas y en las compañías. Y puede durar un tiempo o un par de años, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ubicándonos ya en ese punto, ¿qué tiene que ver líneas ASG? Por allá lo que Kofi Annan pensó en el 2004, que después en el 2015 Naciones Unidas se inventó, digamos, lo materializó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el derecho penal. Pues yo creo que tiene que ver en lo siguiente, y para esto un caso. Piensen ustedes en un ciudadano corporativo, dos ciudadanos corporativos, dos empresas. Las dos empresas, entonces, una adquiere créditos con beneficios ASG. Y agréguenle ustedes que lo están haciendo vía Finagro, por ejemplo, que hace la semana pasada, primera página, anunciaba líneas ASG, líneas sostenibles, ambientales, a propósito de la COP. Entonces piensen en una empresa que se beneficia de un crédito ASG, ambiental, social, gobernanza, para los amigos. Aquí, pues, digamos, me perdonan si voy a explicar lo que es muy fácil explicar, lo que ustedes saben mejor que yo. Líneas ASG son unas líneas de crédito bajo unos conceptos en donde los grandes capitales han estado interesados que las empresas le apuesten a protección del medio ambiente, a una propuesta social, equidad, género y demás, y gobernanza, por ejemplo, en temas anticorrupción. Entonces, los grandes capitales como BlackRock dicen, prestémosle a las empresas bajo líneas ASG para monetizar el discurso de lo ambiental, de lo social y de la gobernanza. Pongámosle números y beneficios a eso. Pero eso ha venido trasladándose también a los estados y vemos que los estados, los gobiernos, vienen impulsando líneas de crédito con beneficios
financieros bajo lineamientos ASG. Entonces una empresa adquiere este crédito, ¿verdad? Otra empresa no lo adquiere. Y pensemos que esas dos empresas, las dos incurren en un delito ambiental, ecocidio, deforestación, contaminación ambiental, aquellas que se pueden incluso por las que se puede responder por imprudencia o por culpa. ¿Qué tiene que ver el crédito ASG en un caso de esta naturaleza? Si yo fuera litigante, del otro lado, ¿qué diría? Que la empresa bajo líneas ASG es más culpable que la empresa que no ha adquirido un crédito ASG. ¿Por qué? Porque el Estado, la sociedad, le exige más a una empresa que se ha beneficiado y ha construido una historia, ha construido una propuesta para beneficiarse de un crédito bajo línea ASG, porque tiene un beneficio económico. Entonces, desde el derecho penal nosotros tenemos conceptos que seguramente Juan David y los que están aquí lo manejan, ustedes que saben de teoría del delito seguramente lo manejan mucho mejor, pero nosotros hemos construido conceptos como dolo normativo, exigibilidad, mayor reproche, y esa diferencia es cuando yo puedo construir como litigante, por ejemplo, al otro lado, le diría a esa empresa, usted es mucho más culpable porque usted se comprometió con la banca, usted se comprometió con el Estado, que tenía que aplicar un proyecto de sostenibilidad, de responsabilidad ambiental o social o gobernanza, digamos, si estamos en la A, en la S o en la G. Pues claro que tiene que ver. El derecho penal le podría exigir mucho más a esa compañía en términos de conciencia de antijuricidad, porque usted tiene la obligación de redoblar mucho más su diligencia para que, para el momento en que se llegara a presentar un resultado lesivo propio de los delitos ambientales, pues pueda decir, yo cumplí. Entonces sí hay una diferencia. Y la diferencia está en el principio de culpabilidad, la diferencia está en una mayor exigibilidad. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor Mauricio. Sin lugar a duda, una de las razones que nos convoca a la protección ambiental tiene que ver también con la protección de las comunidades sobre las cuales se ejerce la operación empresarial. Y dada la llamada ecologización del derecho y la posibilidad que desde el litigio surge también para poder generar la protección del derecho ambiental, aprovechando la presencia en este panel de Sergio Pulido y de su experiencia como litigante, ahora que lo pienso, sería muy interesante, hablando del derecho a la energía, también considerar la energización del derecho e ir avanzando en estos aspectos, dado que a las empresas también nos interesa efectivamente la protección de las comunidades. Y yo quisiera preguntarle a Sergio, ¿qué se podría hacer desde el sector empresarial para generar soluciones innovadoras y respetuosas a las comunidades y cómo se ha impulsado desde el litigio estratégico la protección ambiental del derecho penal, desde el derecho penal? Listo. Muchas gracias por la pregunta, Ángela. Muchas gracias por la invitación al Grupo de Energía de Bogotá, a todos los que están aquí presentes y a mis copanelistas. Y entonces yo, para responder, en realidad son dos preguntas en una que tiene que ver más con litigio estratégico y la otra que tiene que ver más con lo que podrían hacer las empresas. Y entonces yo voy a dividirla en esos dos temas, y la primera parte dedicada al litigio estratégico tendría que hacer a su vez dos aclaraciones, una sobre la relación litigio estratégico en derechos humanos y derecho penal, y otra sobre la relación derecho penal ambiental, que va más acompasada con lo que decían el doctor Juan David y el doctor Mauricio. Sobre el tema de la relación entre el litigio estratégico y derecho penal, yo vengo de un mundo distinto al de mis dos copanelistas, porque normalmente en el campo de los derechos humanos habría que distinguir entre la asistencia legal y el litigio estratégico. La asistencia legal es básicamente alguien que es víctima de una violación a derechos humanos y una organización lo asiste. Mientras que el litigio estratégico, su finalidad es, como su nombre lo indica, utilizar medios estratégicos para obtener fines estratégicos en garantía de derechos humanos. Y esos fines estratégicos se pueden dividir en varios subtemas. Por ejemplo, tratar de buscar un avance en los estándares normativos de protección de derechos. Por ejemplo, tratar de evitar regresiones o retrocesos en los estándares normativos. Por ejemplo, garantizar la efectividad de los estándares que ya existen,
porque a veces el problema no es cambiar el estándar, sino que no se cumple en la realidad, y eso es lo que pasa a modo de ejemplo en cosas como los estados de cosas inconstitucional que declara la Corte Constitucional. El problema de La Guajira no es cambiar per se el estándar normativo del derecho a la alimentación, a la salud, al agua, sino que simplemente la situación en La Guajira es tal que hay una violación sistemática del derecho al agua, a la salud, la alimentación de la infancia guayú. Y esto también lleva a que en ocasiones se trata de litigar para obtener órdenes estructurales que tienen mucho que ver con la formulación de políticas públicas, que era algo de lo que se hablaba en el primer foro de la jornada de hoy. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de litigio estratégico en el campo de los derechos humanos, normalmente nos movemos entre medios estratégicos con fines estratégicos, y por eso para nosotros el objeto central no es la asistencia legal, y por eso no nos centramos en casos específicos. Si se quiere, el caso específico suele ser un pretexto para obtener esto otro, un mejor precedente, un avance en estándares normativos, evitar retrocesos, formulación de políticas públicas que hagan efectivos esos estándares normativos, etc. Entonces, en ese contexto viene la pregunta de cómo se relaciona el litigio estratégico en derechos humanos con el derecho penal, porque en ese caso el derecho penal normalmente es al revés. Normalmente la gente de derechos humanos que está en el campo del derecho penal lo que hacen es asistencia legal como defensores o como representantes de víctimas, normalmente como representantes de víctimas. Y eso, desde de justicia por lo menos, que es desde donde yo vengo, no lo hacemos de forma directa. Por eso es que nuestra perspectiva es más, si se quiere, desde los contornos, si se quiere, del derecho penal. Y eso me lleva al segundo punto, que es la relación entre derecho penal y protección al medio ambiente. Y como lo decían ya el doctor Mauricio y lo decía el doctor Juan David, el derecho penal se ha convertido en uno entre varios, no el único. Si se quiere, tampoco es el mecanismo suficiente para obtener la protección al medio ambiente, pero es un mecanismo útil y necesario. Pero en ese contexto, entonces, la idea es ver que el derecho penal se ha convertido en un mecanismo que garantiza el derecho al medio ambiente sano, porque persigue sancionar a quienes van en contravía de los recursos naturales y del medio ambiente como un bien jurídicamente protegido, pero el derecho penal que participa de la justicia ambiental tiene potencialidades y riesgos. Potencialidades, sancionar a quienes están cometiendo estos actos ilícitos. Potencialidades, en nuestro contexto que es el trabajo de derechos humanos, hay que decir que normalmente no se habla de esto. El derecho penal también es muy importante porque es el encargado de sancionar quienes violan los derechos de líderes y lideresas ambientales, que están encargados de proteger en los territorios los derechos ambientales. Y por eso, si uno mira la sentencia, por ejemplo, SU 546 de 2023 de la Corte Constitucional, que es la que dice, mire, si todos tenemos derechos, hay un derecho a defender derechos, es decir, hay un derecho a que quienes activamente defienden derechos sean protegidos por la institucionalidad y por el Estado. Una parte de la sentencia dice muy claro, mire, la garantía del derecho a defender derechos, entre esos el derecho al medio ambiente sano, necesariamente implica proteger los derechos de los que activamente protegen el medio ambiente, y ahí el derecho penal también cumple un papel central. ¿Cuáles son los riesgos? Yo aquí entonces también estoy de acuerdo con mis dos copanelistas en el sentido de que el eje central del derecho penal aquí no debe estar en las empresas que normalmente cumplen con estándares de todo lo que hemos hablado hoy en toda la jornada de la mañana, pero tampoco, y es uno de los riesgos que tiene el derecho penal, sobre todo en los delitos que incorpora la ley 2111 en materia de deforestación, tampoco puede ser el objeto central del derecho penal el campesino o el indígena singularmente considerado. Entonces, ¿cuál es un límite del derecho penal? Que el problema ambiental es un problema estructural y el problema es en el día a día trabajar el derecho penal de forma singular e individualizada. Y entonces, como siguiendo un poco la idea, el eje central no es enfocarse solo en las empresas, porque no son el actor principal de todas estas violaciones de los bienes jurídicamente tutelados en materia ambiental, tampoco centrarse en las comunidades más vulnerables singularmente consideradas, sino en los principales actores ilícitos y grupos ilegales que están detrás de estas actividades. Esa sería como la primera parte, no sé si más bien para después dejo la otra parte de las empresas. Claro que sí. Muchas gracias, Sergio. Y precisamente
hablando de estos límites que debe tener el derecho penal, doctor Juan David Bassani, ¿qué elementos o consideraciones debería tener en cuenta la regulación penal de cara a la protección ambiental y el impulso de la actividad económica empresarial? Muchas gracias, Ángela. Pues yo creo que la respuesta se va construyendo de lo que muy hiladamente venimos discutiendo con el doctor Mauricio, con el doctor Sergio, sobre el rol del derecho penal en la protección de los delitos ambientales. Miren esto todos ustedes. Los penalistas siempre decimos que el derecho penal tiene que ser un derecho penal mínimo, un derecho penal que sea último recurso dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, que el derecho penal solamente debería aparecer en la foto cuando todo lo demás falla. Y ahí entonces los riesgos que plantea el doctor Sergio es donde empiezan a volverse de difícil manejo. Porque cuando uno empieza a volver el derecho penal el protagonista en la protección del medio ambiente, entonces hacemos que el derecho penal deje de ser el último recurso para volverse el primer recurso de protección. Y entonces eso termina haciendo que el derecho penal termine criminalizando o llamando a responder a personas que están haciendo el trabajo bien, a las empresas, a las que más le exigimos, como decía el doctor Mauricio acertadamente. Entonces a las empresas sí les decimos, usted tiene que tener política de compliance, usted tiene que seguir lineamientos ASG, usted tiene que tener una dirección con ingenieros expertos en medio ambiente para no incurrir en ningún tipo de daño medioambiental. Y donde lo haga, ojo, porque le caemos no con las superintendencias, no con las agencias nacionales, sino que le caemos con la fiscalía. Y le caemos a su representante legal. Imagínense la gravedad de lo que estamos diciendo. Y del otro lado, los grupos criminales en el territorio, sin empresas, sin métodos, sin generar empleo, sin generar recursos, sin generar riqueza, sin construir país, a sus anchas, llenando sus arcas de dinero, mientras, como dice el doctor Mauricio, que dan el clavo, mientras negocian una política de paz total. Entonces ellos sí, aprovechando los recursos naturales para negociar la paz que les convenga. El 6CR dice a mayo de este año que Colombia tiene hoy por hoy 8 conflictos armados internos. Calculen la cantidad de grupos que tenemos con control del territorio afectando nuestro país. Y las empresas sí, recibiendo toda la atención del Estado, controlándola y teniendo que actuar de manera milimétrica. ¿Por qué digo todo esto? Porque la pregunta es hacia dónde debería avanzar el Estado en la normativización de este tipo de conductas. Yo siempre digo que el derecho penal tiene una identidad política. Por eso es que los penalistas hablamos de la política criminal del Estado. ¿Hacia dónde debería ir el Estado con los delitos que tiene en el Código Penal? Y eso significa que aquí hay un dilema político. El Estado, por ejemplo, hoy el gobierno nacional tiene un dilema enorme. ¿Cómo va a compatibilizar su política de paz total, una política válida del gobierno nacional, con su otra bandera, que es la política de protección del medio ambiente? Porque en esos dos tenemos una contradicción, y es que mientras que se busca la política de paz total con la negociación con todos esos grupos armados al margen de la ley, esos grupos vienen atentando severamente contra el medio ambiente, confinando comunidades, confinando resguardos indígenas, tribus, campesinos, pero ahí no tenemos ningún ataque hacia esas conductas criminales. Entonces, ¿cómo deberíamos avanzar? Yo creo que la respuesta es que la política pública del Estado y la política criminal del Estado, que además se materializa a través de las acciones del gobierno nacional, porque es el gobierno nacional quien lidera las policías administrativas como las agencias y las superintendencias, entonces debería dirigir y concentrar todos sus esfuerzos de acción a atacar ese tipo de conductas, a atacar esos grupos criminales y ojalá a ayudar a que las empresas no se sientan tan presionadas, no se sientan bajo el foco, el reflector, como decía el doctor Mauricio, de forma muy aguda, y que podamos entonces ayudar a crecer a las empresas que son las que generan desarrollo económico, empleo y riqueza en el país, para asegurar todos los derechos económicos, sociales y culturales, y ahí sí más bien atacar a quienes nos están generando el mayor daño en términos de violación al medio ambiente y a los recursos naturales. De tal manera que la respuesta, simplemente para resumir, es esa. El Estado tiene que tomar decisiones dirigidas a focalizar los recursos donde está verdaderamente el problema. Muchas gracias, Ángela. Mil gracias, doctor Bassani. Precisamente hablando
del desarrollo de las políticas públicas, de la regulación y de la reglamentación también al interior del país, pero trayendo también a colación los criterios ASG que nos ha planteado el doctor Mauricio Pava, quisiera preguntarle cuál es el impacto potencial de la integración de estos criterios, de los ASG, en la política pública a nivel global y cómo podría influir en las futuras regulaciones penales en Colombia. ¿Sí? Yo ampliaría la discusión no solo a las regulaciones penales, sino a las regulaciones punitivas, porque las superintendencias hoy ejercen un poder punitivo que en síntesis para las empresas es más o menos igual de preocupante, digamos, también en términos de riesgos reputacionales, riesgos patrimoniales y demás. Entonces, el derecho punitivo en general, no solo el derecho penal, sino la posibilidad del Estado, de los gobiernos con las policías administrativas, pues sí que entran, digamos, en una regulación cada vez más rápida, porque las velocidades son cada vez más importantes. Para eso, yo quisiera ponerles a ustedes de ejemplo que hay un muy buen texto, se llama Estados Unidos en la era del genocidio, que lo escribió Samantha Power. Ella recrea ahí la lucha de un hombre por incorporar la palabra genocidio. Y ese hombre empezó por allá cuando el genocidio de los otomanos con los armenios al principio del siglo XX. Y se demoró 60 años en que su palabra fuera reconocida y existiera, digamos, el concepto de genocidio. Para nosotros las velocidades hoy son completamente distintas. Kofi Annan en el 2004, como se los decía, después Naciones Unidas, empezaron a producir poesía alrededor de los criterios y de los conceptos ambientales, sociales y de gobernanza. Pero hoy ya no es poesía, hoy ya es prosa. Hoy lo tenemos regulado, más estados y gobiernos en general, no el nuestro solamente, que necesitan políticas públicas que se vean, y ese es el derecho punitivo simbólico. Entonces no quepa la menor duda que muy pronto cada vez vamos a tener más regulaciones y estamos hablando de positivizar de una manera más profunda, por ejemplo, las líneas ASG. Para terminar, DeSantis, el gobernador de Florida, acaba de prohibir las regulaciones ASG a la banca, porque considera que son medidas extremas para la adquisición de créditos, que es una agenda extrema en materia ambiental. Entonces, mire que ya la discusión no está en la poesía de los sistemas multilaterales de derechos humanos, sino que ya es una discusión regulatoria, por supuesto. DeSantis, con una línea de pensamiento de derecha republicana en la Florida, dice no. Vamos a prohibir que los bancos tengan en cuenta las líneas ASG, porque eso es impulsar una política extrema en materia ambiental. Fue el mismo que dijo que tampoco se podía hablar de la educación gay en los colegios, ¿verdad? Con esto solamente traigo como ejemplo que ya es una discusión de hoy. Les aseguro que muy prontamente las superintendencias de nosotros cada vez van a expedir unos deberes ampliados. ¿A quiénes esos deberes ampliados cobijan? A las empresas, y sobre todo a las empresas que están visibles, que le apuestan a cumplir con como ciudadanos corporativos en la sociedad, porque esa es la gran paradoja. Entonces hay unos grandes sectores sociales que están por fuera de las regulaciones, ¿verdad? Y los que están cumpliendo, los que cumplen la apuesta, a su vez están en los focos y en los reflectores de las autoridades. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y ahora sí, doctor Sergio, ¿qué podríamos hacer desde los sectores empresariales para generar soluciones innovadoras y respetuosas de las comunidades frente a los delitos ambientales? Listo, muchas gracias, doctora Ángela. En primer lugar, quiero retomar una idea que mencionaba el doctor Juan David, y es el carácter de última ratio del derecho penal, y que debería ser el que llega cuando nada más ha servido, por decirlo de alguna manera, cuando ya todo lo demás ha pasado, y no al revés. Y un ejemplo claro de esto es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sede de tutela, que es la STC 4360-2018, que es la que protege a la Amazonía como sujeto de derechos y emite varias órdenes.
Y esas órdenes son órdenes muy complejas porque habla de un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, habla de un pacto intergeneracional por la vida de la Amazonía colombiana, habla de la modificación de las reglas de ordenamiento territorial de los municipios de la Amazonía colombiana. Y al final tiene una cosa que le han llamado la orden quinta, que es básicamente, oiga, y en todo caso, como esto es de largo aliento, institucionalidad, haga todo lo demás que esté en sus manos mientras se cumplen las demás órdenes para mitigar para mitigar la deforestación, reducir los niveles de deforestación en la Amazonía. Y al inicio de la implementación de esa sentencia, que viene desde el 2018 y todavía no se ha cumplido satisfactoriamente, ¿cuáles son los primeros reportes de cumplimiento? Las acciones militares de la Operación Artemisa en la región amazónica. Y entonces aquí básicamente vuelve la discusión de cómo pareciera ser que lo que primero salta a la vista en la protección del medio ambiente, que es un mecanismo útil, necesario, potencial, pero que tiene ciertos riesgos, es el derecho penal. Entonces, esto para continuar la idea del doctor Juan David. Lo segundo es frente a qué pueden hacer las empresas, y aquí también puede que me salga un poquito del derecho penal y voy a hablar más en general. Lo primero, y que tiene que ver con lo que decíamos antes de que el foco no debería estar tanto en las empresas, sino sobre todo en las organizaciones criminales, pues lo primero es continuar cumpliendo con los estándares normativos que ya existen. Lo segundo es denunciar cualquier conducta de la cual tengan conocimiento en el desarrollo de sus proyectos, por supuesto, y colaborar con la investigación criminal correspondiente. La tercera, que tiene que ver con el primer panel, es en la medida en que sea necesario, pues, realizar las consultas y diálogos con las comunidades, con la discusión de ese primer panel de que no todos los sectores son iguales y que yo también admitiría que el sector energético no es exactamente lo mismo que el sector minero y que aquí podría haber una visión diferenciada sobre el test de proporcionalidad y sobre cómo funcionan las consultas. Adicionalmente, y aquí me quiero enfocar en dos temas y con esto cierro, yo creo que algo que sí sería muy útil es garantizar el acceso a información que tienen las empresas, por supuesto con las reservas, en la medida en que no viole su secreto empresarial y que no ponga, si se quiere, en riesgo sus intereses económicos y comerciales, pero en algunos casos esto es relevante. Entonces, por ejemplo, en el caso de la deforestación también pasa que no hay información muy clara ni a nivel público ni privado sobre la deforestación. Y una cosa que está avanzando es hasta dónde debería llegar el acceso a información sobre la trazabilidad de carne que puede tener que ver o no con deforestación. Y aquí hay una indeterminación porque, claro, en nuestro contexto la ley 1712 de acceso a información pública es clara. Los obligados por esa ley son sujetos públicos. Y entonces, cuando se solicita información a empresas, normalmente se dice, mire, nosotros excepcionalmente somos sujetos de derecho de petición por la vía de acceso a información, pero además no somos sujetos obligados de acceso a información pública porque no somos entidades públicas. Y entonces, aquí lo que se ha venido discutiendo es que hay información que es de interés público sin importar quién la tenga, y es una de las discusiones que está abierta sobre la información que tiene que ver con trazabilidad de carne en contextos de deforestación. Y esto va de la mano también de la reciente decisión de la Corte Constitucional que declaró exequible la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú, que en el numeral 12 de su artículo 6 establece que los estados parte deberían realizar todo lo que sea necesario para, por vías legislativas y administrativas, promover progresivamente el acceso a información ambiental también en manos de privados. Y aquí debo reconocer que ha habido importantes participaciones, tanto en la audiencia como en las intervenciones escritas del Grupo de Energía de Bogotá dentro del proceso de constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, como otros amicus que tienen que ver con este tema de acceso a información. Entonces también reconozco públicamente que el Grupo de Energía de Bogotá también ha tenido un foco en esta discusión sobre el derecho a acceso a información en cabeza de privados y sus límites. Y por otra parte, cierro con esto, los derechos colectivos también son derechos humanos y creo que otra discusión tiene que ver con derechos humanos y empresas en general, es todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos producto de actos de corrupción y cómo estos involucran el derecho penal y cuáles son sus límites.
Entonces, hay personas que son sancionadas por actos de corrupción en celebración de contratos públicos, hay procesos que deciden sobre la validez de esos contratos, por ejemplo, el tribunal arbitral que resolvió la concesión de Ruta del Sol en el caso de Odebrecht, que básicamente la idea es si él celebra el contrato por un acto de corrupción, hay objeto y causa ilícita y se celebra con desviación de poder. Y allí hay unas reparaciones de tipo contractual y unas restituciones mutuas propias de la declaración de nulidad absoluta del contrato estatal, pero queda en el aire qué pasa con la reparación de las víctimas de los daños colectivos producto de actos de corrupción, porque los actos de corrupción también violan derechos e intereses colectivos como los consagrados en la Ley 472, como por ejemplo el derecho a la moralidad administrativa, al patrimonio público, entre otras. Pero es un tema sustantivo y procedimentalmente muy complejo. Solamente digo que también es otra discusión que está abierta. Mil gracias, doctor Sergio. Para finalizar, yo quisiera hacer una pregunta corta y de respuesta con una sola idea para respetar también su derecho a la alimentación, por favor, y que podamos terminar de la mejor manera este maravilloso panel. En su consideración, ¿cómo podría el sector empresarial, y esto es para los tres, colombiano y en especial el sector de generación de energía, que opera y genera oportunidades en contextos de conflictividad armada, de vulneración de derechos humanos y de problemas socioambientales, actuar de cara al desarrollo del derecho penal y la protección del medio ambiente? Yo creo que las empresas, a diferencia del pasado, no tenían que tener penalistas en la mesa de trabajo. Y eso cada día se ha vuelto más común. Y lejos de gustarme, me sorprende y a veces me aterra un poco porque me parece que vamos en la dirección equivocada. Pero eso nos ha enseñado y le ha enseñado al empresariado colombiano a que esto hay que construirlo juntos y que el conocimiento y la experiencia de todos nos puede ayudar a tener un mejor ordenamiento jurídico. Las empresas colombianas tienen que alzar la voz, tienen que ayudar al Estado a construir, tienen que ayudar al Estado a darle ideas y a indicarle cuál es el camino correcto. Y yo creo que en ese trabajo mancomunado es que podemos avanzar en la construcción del sistema energético de Colombia y en la promoción de los derechos humanos y del medio ambiente. Tomando lo que dice Juan David y recordando un colega que dice que cuando a los penalistas les está yendo bien, al país le está yendo mal, ¿verdad? Yo creo que en eso el grupo de energía y las grandes empresas como el grupo de energía sí que hay, allí es donde pueden mostrar lo que están haciendo por una razón, porque son modelos de liderazgo social. Entonces, los grupos como el Grupo de Energía que están liderando la discusión de empresa de derechos humanos, sostenibilidad, que le dan visibilidad a los proyectos, que empoderan a las comunidades, pues claro que están siendo un marco de referencia para la comunidad y para la sociedad. Y en el segundo punto, y para terminar, este es un derecho que no está hecho. Es un derecho que estamos haciendo, que está haciendo el Grupo de Energía en sus experiencias. Nada de esto está dicho al final del camino. Apenas empezamos a hablar de empresas y derechos humanos hace poco, es muy reciente. Y cuando, seguramente, Juan David, seguramente de justicia, seguramente cuando estamos sentados en las mesas de trabajo, hay caminos y hay preguntas que no sabemos todavía cómo resolverlas, porque estamos construyendo el derecho. Entonces, creo que todo lo que se le invierta, aparte de lo que están haciendo, a la gestión de conocimiento, ¿verdad? Esto que están adelantando y llevando a cabo, pues sí que es lo que va a servir para la conversación en la que estamos hoy. Y yo cerraría diciendo prevenir, prevenir, prevenir y garantizar, garantizar, garantizar. Prevenir la comisión de cualquier ilícito que esté relacionado con violación a derechos humanos y con violaciones al medio ambiente. Y garantizar los derechos como el derecho a la energía y el derecho a la participación de las comunidades cuando sea necesario. Sería mi gran resumen. Mil gracias a todos y todas. Así cerramos este panel y evento. Muchas gracias a nuestros panelistas. Los invitamos, por favor, doctor Néstor, Giacomo Monroy, vamos con la foto protocolaria.
Gracias por estas intervenciones que nos aportaron bastante. En el marco de este foro Empresa, Energía y Derechos Humanos, se han ido conectando a lo largo de esta transmisión a través de todas las redes sociales. 5.100 personas es el registro de X en este momento, con un alcance de 18.800 cuentas. Estamos a través de @portal de opinión, @grupo Energía VOC. Gracias a todas las personas que han estado allí, que han compartido y que han seguido cada uno de los espacios para la conversación en esta jornada de foro.